Aleluya. Bendiciones. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno. Bueno y bueno en gran manera. Nos permite estar una vez más reunidos por medio de esta clase para creer y confiar que el Dios que nos ha llamado nos está capacitando. Saludos a todos, bendiciones, amados líderes, pastores. Dios les continúe bendiciendo. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes en un encuentro más. Dios ha sido bueno. Así Él lo ha querido. Esta es la segunda clase del 2023 para gloria y honra del Señor. Amén. En la clase pasada que estuvo haciéndose en una plataforma que lamentablemente no todos pudieron acceder, pero se hizo la reposición a través del YouTube. Y esta otra clase, aquí estamos nuevamente. Te invito a que puedas darle like, me gusta, respectivo. También es importante comentar. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias al Señor por este día. Gracias al Señor porque una vez más nos permite así continuar. Y arrancamos este año hablando acerca de cumplir la misión. Importante, cumplir la misión. Estuvimos hablando acerca de varios hombres que fueron un ejemplo muy puntual de llevar una misión a cabo. Así también pudimos estar estudiando acerca de unas parábolas donde Jesús nos da unas pautas bien claras a la hora de desarrollar tu misión, culminarla, llevarla a cabo con la ayuda y con el favor de Dios. Así que en esta maravillosa oportunidad te bendigo tu vida. Creo que el poderoso nombre del Señor resplandece tu vida, te da gracia en abundancia para todo lo que estás haciendo. Y quiero recordarles esta poderosa cita que está en Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 10, donde el gran rey Salomón le pide a Dios: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Esto lo escribió el rey Salomón. Esto lo habló en una oración cuando estaba delante del Señor y estaba a punto de iniciar su reinado. Y él decide pedirle al Señor que le diera sabiduría y ciencia. Sabiduría y ciencia necesitamos cada día para gobernar el pueblo que el Señor nos ha dado, para poder tomar decisiones correctas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy vamos a estar en nuestra segunda clase, y esta segunda clase es muy, pero muy importante. Gloria al Señor. Vamos a hablar acerca de el futuro cambiante. El futuro cambiante. Así es. ¿Por qué es importante hablar acerca del futuro cambiante? Pues porque Dios es un Dios que Él en sí no cambia. Los tiempos cambian. Y por eso el futuro, que es una expresión del tiempo que ha sido establecido en el cronos para el hombre, en ese futuro sí hay cambios o se determinan cambios. Dios que permanece en la eternidad, Él que permanece en la eternidad, Él no cambia. Pero nosotros que estamos en un tiempo cronos, en el tiempo cronos está determinado el futuro como parte de ese cronos, parte de ese tiempo
entendiendo que el futuro son los eventos posteriores. Y estamos hablando de un futuro cambiante. Cambian las modas, todo cambia, ¿ya? Cambian las modas, cambian el estilo de vehículos, cambian, y aún la iglesia está sufriendo muchos cambios, está en un constante cambio. Lo que no cambia o lo que no debería cambiar es la doctrina. Ojo, no cambia la doctrina, pero la iglesia va cambiando. ¿Por qué? Porque nos toca trabajar con todas las generaciones, con sus culturas, nos toca trabajar con toda la forma o manera en que ellos vengan, o en la ciudad, en el entorno, en los acontecimientos que estén viviendo. Y en este futuro cambiante, usted debe tomar esa misma actitud del rey Salomón. Señor, dame sabiduría y ciencia para gobernar este pueblo tuyo. Así es. Y por eso, entendiendo que hay un futuro cambiante, ¿cómo yo puedo intervenir en este futuro cambiante? Dios interviene en los tiempos y Dios utiliza al hombre para intervenir en los tiempos, ¿sí? El futuro cambiante también depende de ti y de mí. Depende de nosotros. Y hoy vamos a estar hablando diferentes puntos dentro de lo que es el futuro cambiante, ¿ya? En el futuro cambiante, cuando un ministerio o cuando una misión comienza, escuche bien, cuando una misión comienza a desarrollarse, todos aspiran que en un futuro haya un crecimiento. Usted comienza fundando una obra porque aspira a tener una cierta cantidad de miembros. Usted comienza haciendo un plano o un proyecto porque aspira más adelante ya a tener construido una casa. Todo futuro cambiante es con aspiración a crecimiento. Toda aspiración dentro de la misión va enfocada a aumento, va enfocada a desarrollo y a crecimiento. Creo que esa es la proyección que debemos tener todos. Entonces, en tu futuro cambiante es necesario que del crecimiento que ya tú has determinado, entiendas varios conceptos de los cuales hoy van a ser muy influyentes para ese futuro cambiante. Amén. Entonces, toda visión fresca, una visión dentro de la visión y misión, nazca con una frescura, con un buen empuje, un buen auge, respaldo de Dios, va a comenzar con un crecimiento notable. Si comienzas con un negocio para vender algo, tal vez hoy o durante el primer mes vendías una cierta cantidad de productos y ya al finalizar tus 6 meses, tu semestre, tu año, han aumentado las ventas, has tal vez creado más que simplemente ventas, una sucursal de tu negocio. Y saliéndolo de los negocios, si tú proyectas como líder arrancar este año, ¿cuántas personas tienes en el grupo que estás liderizando? ¿Cuántas aspiras a tener? Si eres un pastor, ¿cuántas ovejas aspiras a tener? Y cuando una persona arranca, comienza en su llamado, un llamado que esté visionado por Dios, siempre va a irse enfocando en un crecimiento. Y miremos en este caso la historia de David, ¿ya? David, y aún sin ni siquiera haber ascendido al trono, David comenzó a tener una misión enfocada al crecimiento. Tenía un respaldo poderosamente del pueblo, tenía el respaldo de muchos sacerdotes, tenía el respaldo de mucha gente que se sumó en las milicias, sobre todo en la parte de milicias. Recuerden que cuando David comienza su carrera, enfocada primeramente en lo militar, sin tener tanta experiencia de milicia, pero él arrancó su primer funcionamiento o su primer desarrollo delante de la vista de todos fue dentro de las milicias del ejército del rey que en ese entonces era Saúl.
pero ya él estaba provocando un crecimiento. Ya él estaba provocando que la gente viera en él algo diferente. Él estaba creciendo, él se estaba desarrollando. Ahora, ¿cuál es el primer concepto que hoy vamos a estudiar? Vamos a hablar acerca de la curva de crecimiento. Escuche bien, curva de crecimiento. ¿Ya? La curva de crecimiento es un concepto pues que hemos extraído acerca de el reconocido Charles Handy, que él habla o él expresa una especie de idea donde dice que la parte del crecimiento ocurre con un punto muy alto, ¿ya? Y a esto se le llama curva de crecimiento. Cuando en medio de tu misión tú comienzas a ir viendo, comienzas a ir desarrollando un respaldo fuerte de Dios, comienzas a ver que las personas se suman a tu misión. Esa es la curva de crecimiento que debe haber en toda misión. Recuerdo que en una oportunidad me tocó asumir el reto de jóvenes, atender jóvenes o trabajar con jóvenes. Y estando en ese trabajo, no tenía personas con quien contar. Solamente habían dos hermanas que estaban dispuestas. Y comenzamos con un trabajo muy, pero muy minucioso. Muy poca gente lo veía, pero creo que Dios sí lo estaba viendo. Él sí estaba viendo ese trabajo. Nos costó mucho más de 6 meses para poder sumar personas a este equipo y allí ir arrancando con tener trabajo espiritual para ellos, devocionales, búsqueda espiritual, luego los servicios. Era poco a poco, poco a poco, amados, y me sorprendió el Señor cuando mi curva de crecimiento se dio casi a los 2 años, año y algo de estar trabajando con jóvenes, que llegamos a tener un equipo de trabajo de 20 personas. Incluso hasta el pastor estaba incluido en ese equipo de trabajo. Todos nos sorprendimos cuando él llega y comienza a reunirse con nosotros. Pensamos que estaba supervisando solamente, hasta que llegó un momento que llevó su agenda y dijo: quiero que me ayuden a trabajar. Eso fue impresionante, fue una buena curva de crecimiento. Ahora, entendiendo esto, ¿verdad? Y viendo el ejemplo de David, cómo fue un hombre que fue creando esta curva de crecimiento, fue creando seguidores, hasta la familia fue a compartir con él o a estar con él, aun cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Aún en ese entonces su familia decidió respaldarlo, ¿ya? Esta curva de crecimiento va enfocada por varios conceptos que hoy vamos a ver. Amén. En tu futuro cambiante de la misión que tú estás desarrollando, tú eres determinante. Y tú eres quien en cierto modo determinas este crecimiento. Amén. Por eso quiero hablar acerca del periodo del caos. Sí, Señor, el periodo del caos. Amado y amada del Señor, toda curva de crecimiento o toda misión, cuando va creciendo, cuando se va desarrollando y hay personas que te están respaldando, se comienza a notar, porque vuelvo y repito, este crecimiento va a ser notable, ¿ya? Tú vas a ver cómo la gente comienza a respaldarte, pocos o muchos vas a ir viendo, o esa es la idea, que vayas viendo un desarrollo, que se le vea forma a la misión, ¿cierto? Entonces, este evento en muchos casos llega rápidamente, en otros casos llega poco a poco, pero se va dando, ¿ok? Entonces, hay un punto considerado el punto más alto, el punto más alto. Ese punto más alto tú debes distinguirlo. ¿Por qué? Porque
ese punto más alto se comienza a notar cuando desde ese punto pasamos a otro punto que viene siendo como un cierto declinamiento, un cierto cambio, ¿ya? Por lo general, todo proyecto, misión, va a estar viviendo periodos de caos. Estos periodos de caos ocurren, ¿verdad? Cuando las personas comienzan a sentir incomodidad porque tú que ya llegaste a tu punto más alto, ya llegaste a un punto más alto, pero comienzas a ver un declive, comienzas a ver que ya la gente ya no está orando, ya la gente no está haciendo los matutinos, ya la gente no te está siguiendo. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Es que comienza a desarrollarse el periodo del caos, pero provocado ¿por qué? Provocado por el cambio anticipado. Y de eso quiero hablarte porque eso depende de ti, ¿ya? Tú, como determinante de ese futuro, debes crear cambios anticipados y prepararte para los periodos del caos. Así es. Cuando Gedeón entendió que tenía un llamado de parte de Dios, este hombre le tocó obedecer a plenitud a pesar de sus tantas inseguridades. Vemos las constantes señales que él le hace a Dios para poder comenzar a iniciar en su camino para enfrentarse con los madianitas. Así es. Fue un largo camino para enfrentarse con los madianitas. Entonces, Gedeón comienza a hacer cambios. Cambios que, por supuesto, fueron anticipados por Dios. El Señor le dice en Jueces capítulo 7, mira, la gente con la que tú vas a ir a enfrentar a los madianitas es demasiada. Aquí hay que comenzar a hacer cambios. Aquí hay que comenzar a hacer ajustes, porque si no, esto que comenzó bien va a tener una declinación. Entonces, en esa curva de crecimiento donde todos con euforia fueron tras el famoso Gedeón, resulta y acontece que sufrió cambios. Y estos cambios fue cuando el Señor le comienza a decir: si las personas tienen miedo, tienen temor, están recién casados, mándalo para su casa. Jueces capítulo 7. Y luego más adelante les pone la prueba del agua. Todavía le dice, miren, mucha gente. Y hay un segundo cambio. Hubieron dos cambios. ¿Ok? Entonces, los cambios se inician ¿dónde? ¿Dónde yo debo ubicar los cambios? Los cambios se dan cuando ya yo he llegado a mi punto más alto y comienza a verse la declinación. Cuando la gente va bajando, va declinando a lo que se inició, a lo que tú planteaste de parte de Dios, entonces tú comienzas a hacer los cambios anticipados. Estos cambios anticipados, como los que hizo Gedeón en obediencia al Padre, fueron provocando caos, en cierto modo. ¿Por qué? ¿Quién iba a querer ir a la guerra con los cambios drásticos que Dios estaba haciendo? Sin embargo, la obediencia operó aquí. Yo me imagino a todos aquellos que no habían tomado con su mano el agua, sino que cuando Gedeón le dice, bueno, solamente se van a quedar conmigo los que bebieron el agua con la mano. Entonces, los que no tomaron de esa manera, imagínese usted los desacuerdos, las circunstancias y el por qué. Bueno, entonces, cuando hay cambios, escuche bien, cuando hay cambios, los seguidores comienzan a sentir las incomodidades. Eso es el periodo del caos. El periodo del caos se considera
Las incomodidades que tú vas a tener que pasar cuando estás haciendo ajustes se sienten con malestar. Algunos pueden sentir hasta resentimiento porque lo cambiaste. Algunos pueden estar hasta en un estado de inestabilidad. Entonces, este periodo de caos tienes que saberlo manejar. Por eso es que los cambios anticipados tienen que ser con sabiduría y dirección de Dios. Los cambios anticipados tienen que ser dirigidos por Dios. Gedeón tomó esas decisiones no por gusto suyo, fue decisión de Dios. Estos cambios, y son los cambios más importantes, los cambios mejores, son los cambios que tú haces dirigidos por Dios. Cuando tú estás viendo la circunstancia y te das cuenta que definitivamente algo hay que hacer. Así que los cambios anticipados son necesarios. Muchas veces esperamos a que la curva se decline por completo y se llegue al subsuelo en la misión. No podemos esperar que la misión caiga. Cuando un siervo o sierva del Señor aspira a llegar a un futuro cambiante, necesita que su curva de crecimiento no de una total declinación, sino que cuando tú llegas a tu punto más alto, que te vas a dar cuenta que llegaste al punto más alto, entonces es allí donde tienes que estar al oído directo con Dios para que sepas cuándo comienzan los cambios anticipados. Muchos cambios anticipados vienen con previos avisos, como lo vimos en la parábola que nos enseña el Señor Jesucristo acerca de el siervo injusto en Lucas 16. Lucas 16 nos enseña que este hombre lo llama a su amo y le pone en preaviso que lo iba a despedir. Esto permitió que él tomara ajustes, hiciera cambios. Y de tal modo que cuando el caos se encendió, ¿verdad? Él estaba haciendo ya los ajustes necesarios para que el caos no presentara las pérdidas, para que el caos no sorprendiera su vida. Así que, amado y amada del Señor, los caos pueden venir por dos cosas. Número uno, porque tú hiciste el cambio y la gente que no se ajusta al cambio va a presentar resistencia. O número dos, porque nunca hiciste el cambio y ese es el peor de los caos. Porque ese es el caos donde te das cuenta que tu misión llegó a la derrota. Nunca hiciste el cambio que debiste hacer, nunca tomaste la decisión que debiste tomar. ¿Ya? Es importante también que cuando tú estás tomando cambios anticipados, tú tienes que calcular tomando el consejo del constructor que calcula los costos. ¿A qué costo yo voy a tomar en cuenta estos cambios que voy a hacer? Muchas veces los cambios pueden ser personales. Los cambios no solamente van a ser en las personas, los cambios no solamente van a ser en lo que estás trabajando. Los cambios pueden ser inclusive en tu vida personal, ¿ya? Los cambios pueden ser tanto en lo interno como en lo externo. Los cambios pueden ser de muchas maneras. Los cambios pueden ser de muchas maneras. Así que es muy importante que los cambios que tú hagas sean anticipados. Hoy estamos enfocando a los cambios anticipados y que en estos cambios anticipados estés preparado para el periodo del caos. Todo caos que pueda traer el cambio se va a ver, ¿verdad?
en ese momento que la gente resiste a lo que se está decidiendo, pero van a ser cambios necesarios, saludables, y cuando sea así, vamos a llegar al punto número 3, prosperidad sobre el caos. Prosperidad sobre el caos. ¿Sí? Nosotros podemos prosperar en medio del caos y estamos llamados a prosperar en medio del caos. ¿Sí? Debido al rápido cambio que muchos van a tener que hacer ya en la organización que lleven, este líder, pastor, ministro, debe estar evaluando constantemente, debe estar planificando constantemente. ¿Para qué? Para que cuando esté haciendo los cambios sean saludables. Y esto es importante. Cuando tú vas a hacer cambios anticipados, necesitas ejecutar dos factores. Número 1, estar evaluando, y número 2, estar planificando. Cuando tú evalúas y planificas, en el momento que te toque hacer los cambios, no van a surgir pérdidas, sino que los cambios serán saludables. Escuche bien, muchas veces cuando no se evalúa o cuando no se planifica, las decisiones que se toman o los cambios que se hacen producen pérdida, hacen que la gente se desgaste, muchos se desenfoquen y otros se desilusionen de lo que el Señor les ha dicho. Por eso es necesario que tú y yo enfoquemos la evaluación y la planeación en los cambios que tienes que hacer. Tienes que hacer cambios, pero planifica primero, evalúa primero, y luego de que lo hayas hecho, es importante que estés preparado para los caos que puedan venir, la resistencia de las personas se presenten incómodas. Esto puede pasar, ¿ya? Y en este proceso, si tú haces un cambio saludable, prosperarás sobre el caos. Escucha bien, no es que el caos no vendrá, no es que la resistencia no vendrá, sino que obtendrás prosperidad en medio del caos. Esto querrá decir que aun cuando los seguidores se sientan inquietos o inseguros, es como hacer que ellos puedan abrir los ojos de la fe y entiendan, reconozcan que Dios los está respaldando. Esto creará grandes líderes, esto creará un pastorado fortalecido, que pudiste soportar lo que pasó con tu gente y no sufriste pérdida. El apóstol Pablo nos enseña en el libro de Hechos que cuando él viaja a Roma, en su viaje a Roma, hubo una visión, ¿ya? Donde él le muestra que ese barco iba a sufrir daños, iba a sufrir pérdida, que iba a haber una gran tormenta. Sin embargo, dice que en medio del caos que se presentó en ese barco, y cuando ya tenían 14 días sin comer y ellos se daban por muertos, habían perdido el control del barco, el timón, todo, en medio de ese torbellino y de esa tormenta, el ángel de Jehová se le aparece, un ángel se le aparece al apóstol en el barco y le dice que no sufrirían pérdida. Le dice, es necesario que llegues a Roma. Vamos, levántate, no morirás. No morirás en este caos. No morirás en este caos, porque es necesario que vayas a Roma. Y así hoy creo que esta palabra es para ti, líder. Así te sientas que estás en medio del caos. Tendrás que pasar los caos que tengas que pasar, pero será necesario que llegues a tu fin, que llegues a tu propósito donde Dios ha determinado. Y el ángel le dijo a este hombre, este barco va a colapsar, pero no habrá pérdidas. No habrá pérdidas. Aleluya. Y ciertamente encallaron, se destruyó el barco,
pero ninguna persona murió. Ninguna persona murió. Y es eso, prosperar sobre el caos. Así que hoy necesitas tener en cuenta que tu futuro cambiante lo determinas tú con la guianza del Señor, tomando los cambios necesarios, cambios anticipados. Toma cambios anticipados. No esperes que venga lo peor. Toma cambios anticipados. Si eres una persona planificada, si eres una persona muy organizada, tus cambios van a ser saludables. No significa esto que no habrá un periodo del caos. Habrá un periodo del caos, pero aún en el periodo del caos tendrás la victoria. Los cambios que hizo Gedeón fueron cambios fuertes para muchos, otros nunca lo entendieron. Tal vez muchos de los que tuvieron que devolverse cuando tomaron el agua como no era, se habrán incomodado, pero Dios les dio la victoria con los 300. Dios le dio la victoria con los 300 y es que como conocemos el lema de los 300 de Gedeón. ¿Ya? Los líderes deberán preparar a sus seguidores. Sus pastores deberán preparar a sus líderes con templanza, con una temprana capacidad para soportar los caos, para que cuando lleguen los tiempos del caos, el proceso para ellos sea más llevadero. Igualmente, el proceso de planificación a largo plazo te ayudará a sostenerte y no desviarte. Tú y tus seguidores deben hacer un ensamble perfecto, permanecer juntos, estar firmes y saber que Dios es el que primeramente dirige esos cambios. Los seguidores deberán ser informados, escucha bien, porque esto también es muy importante y crucial. Los seguidores deberán ser informados continuamente de lo que se ha de hacer, de todo lo que está sucediendo, que tus seguidores, que tus líderes, que las personas que están contigo entiendan el proceso, ¿ya? Con anticipación, vamos a hacer esto por tal cosa. Dios me dijo que hiciera esto por esto. Así es. Los que verdaderamente están contigo lo entenderán. Y si no, obedecerán y en la obediencia Dios le dará lo que deben entender. ¿Ya? Implementar cualquier plan implica que anticipadamente usted prepare a sus seguidores. Usted no está trabajando solo, usted tiene que preparar a la gente con la que usted está para los cambios que va a hacer. Gane confianza en sus seguidores. Esto les va a ayudar para que los cambios no causen daño. Pero si su relación con sus seguidores no está muy buena, ellos juzgarán constantemente sus actos, lo harán como una persona incapaz en todo lo que está haciendo, sobre todo si enfocan más su mirada en el caos y no en usted. ¿Ya? Gane confianza con ellos, planifique juntamente con ellos, llévelos a la presencia de Dios para que ellos aprendan a buscar dirección así como usted lo ha buscado, dándoles un lugar en participar de lo que se está haciendo y anímelos a través de los periodos del caos. Que los periodos del caos sirvan para que usted motive, para que usted anime, aproveche los momentos difíciles para provocar ánimo, resistencia, fortaleza, experiencias y grandes testimonios. Así que con todo esto que hemos hablado hoy, tendremos un buen futuro cambiante. Amado y amada del Señor, yo creo que hay muchos que están como el apóstol Pablo, están en alta mar y en un momento del caos. Escucha bien, cambios anticipados dirigidos por Dios, con una planificación y con una buena evaluación, te llevarán a tomar decisiones saludables. Los caos no se evitan, no se podrán evitar. Habrá gente incómoda, gente que se resistirá. Pero si tú lo haces con la dirección de Dios sabiamente y en el tiempo correcto, podrás prosperar en medio del caos. Hoy le declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que el Señor te está preparando para tu futuro cambiante.
pero un cambio para bien, un cambio saludable en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espero que lo que hoy hemos hablado te haya fortalecido, te haya enfocado. Prepárate. Este tiempo no es para lamentarse, es un tiempo para levantarse. En el caos hay prosperidad cuando nos sabemos dirigir por Dios. Y así como el Señor habló al apóstol Pablo a través del ángel, le dijo, este barco va a padecer, pero no habrá pérdidas de vida. No habrá pérdida de vida. Mire, habrá muchas cosas que se pierdan en el intento, pero lo importante es que también usted y yo tenemos una responsabilidad. Jesús, con esto cierro, Jesús cuando estaba orando en el momento de su preparación para ir a la cruz del Calvario, él oró por sus discípulos. Y cuando él oró por sus discípulos, les decía a Dios, no he dejado que se pierda ninguno. Todos los que me diste, todos te los entrego en tus manos. Qué bueno es tener esta responsabilidad y poder decirle a Dios esto, aun cuando estemos en periodo del caos. Bueno, mis amados, declaro un futuro cambiante para usted, pero de bendición, de gloria, de gracia, de dirección, sabiamente. Tome en cuenta la palabra, déjese guiar por la palabra, déjese guiar por el Espíritu, escuche la voz de Dios y crea que el futuro que Dios le está dando es determinante. Tome en cuenta su punto más alto y no espere declinar hasta abajo. Tome en cuenta su punto más alto para que haga los cambios necesarios y usted se mantenga en un ascenso permanente, estable, saludable y de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Fue un gusto para mí poder compartir con ustedes. Les bendigo. Gracias por estar allí. Escriba sus comentarios de este tema de hoy. Dios me les bendiga.